Bueno, ahora sí, vamos a empezar a iluminar y darle volumen y tridimensionalidad a este dibujo. Lo primero que tengo que tener en claro es de dónde viene la luz, para saber dónde va a haber luces y dónde va a haber sombra. Entonces, mi luz va a estar por acá, de este lado. Así que ahí va a estar la parte más clara. Y las sombras en general van a estar del otro lado. De todas formas, cuando pintamos algo muy realista, siempre hay más luces, además siempre hay un foco principal, como el que marqué recién, pero después hay luces reflectivas de todos lados. Lo importante es tener la imagen de referencia para poder seguirla, entender esto como base. Bueno, tengo mi luz principal y mi sombra principal, y así ir guiándonos. Bien, ahí hice una capa entonces que se llama cuerpo y la añadí a la capa base. Entonces, de esa forma voy a estar dándole volumen a la piel de base sin pasarme. Muy bien. Y ahora es cuando comienza el juego. Esta parte es donde realmente te la tenés que tomar como con tranquilidad, como una meditación, como te pones música, te haces algo para tomar y vas más muy de poquito. Realmente al principio también esta es la parte donde tenés que tener mucha paciencia porque de ahora hasta que toma forma es como que te podés llegar a frustrar, me ha pasado a mí, pero es como superar eso, como no darle bola a eso. Si empezás a ver que si esto no tiene forma, esto es un mamarracho, paciencia. Seguí tranquila, asegúrate de estar tranquilo, tranquila, para que eso no suceda, porque llega un momento que cruzas la brecha donde decís, apa, ya empieza a tener forma. Y ahí es cuando te empiezas a emocionar y entusiasmar y decís, oh sí. También esto va lento. Probablemente tengas que cortar y seguir al otro día o cuando puedas, porque esto va muy lento. Este video, esta parte principal, digamos, a mí me llevó como... Y encima, cuando yo paso esa parte de donde ya empiezo a ver la forma, ahí ya me obsesiono y no puedo parar, al punto de que no quiero ni ir al baño de lo entusiasmada que estoy. Pero bueno, un poco exagerada a veces. Bien, entonces lo primero es empezar por las sombras. Me fijo en el dibujo cuáles son las partes más oscuras, las casi negras, esas líneas. Entonces, por ejemplo, ahí en la axila, que es donde está el pliegue, digamos, casi que no da la luz. Entonces empiezo por ahí, como para decir, una guía, un lugar por donde empezar. Y es como que estoy marcando el borde nuevamente, un poco lo que hice con el boceto. Y de a poquito empiezo como a rellenar. Acá es donde tenés que tener bien en claro tus atajos, tu pincel, tu opacidad, porque todo el tiempo estoy jugando con el tamaño del pincel, la opacidad del pincel. Estoy copiando con el gotero todo el tiempo los grises que voy poniendo para no tener que ir a la paleta de color a la derecha. Voy copiando lo mismo que pongo y con la X en los colorcitos, en los cuadraditos a la izquierda, eso lo hago todo el tiempo, voy al blanco y al negro directamente. Claro, entonces ese es el otro atajo que uso. Por si necesito más oscuro o si necesito un negro, bueno, aprieto eso, se me pone automáticamente blanco y negro y los intercalo. Y ahí, por ejemplo, pongo la opacidad en 10 si necesito algo más oscuro, pero no un negro. Entonces, de esa forma estoy solo con la paleta, con la tableta, con el lápiz y los atajos del teclado. Pero para esta altura ya tenés todo configurado, así que no debería ser un problema.
Igualmente tenés que encontrar qué es lo que te resulta cómodo a vos. Yo, por ejemplo, tengo el volumen, el tamaño del pincel en la A y en la S, entonces la mano la tengo siempre ahí, fija, la mano izquierda. Y también acá es cuando empieza a aparecer como a verse la importancia del boceto. Porque el boceto es tu estructura. Vos ahora vas a seguir muchas líneas que dibujaste antes que te van a estar marcando un relieve. Como por ejemplo, en la panza yo marqué las 2 curvitas. Eso me guía de que ahí hay como un relieve y que la luz va a estar dando en cierto lugar. O en el cuello, como que son pequeñas líneas que por ahí en el boceto parecen arrugas, pero en realidad son guías para después entender el relieve o el volumen. Ahí como estoy haciendo, en el pecho tiene como la curvita, pero en realidad es la curva de la luz. Las curvas en el cuerpo humano son clave porque muchas veces dan a entender que ahí hay un músculo, un hueso específico y le da como mucho realismo. Es un detalle muy importante. Y ahí es cuando volvemos a la importancia de, bueno, conocer el cuerpo humano y saber qué es lo que estás dibujando, que no hay una línea ahí porque sí, porque sabes que ahí hay un huesito específico o un músculo. Bien, entonces ahí estoy marcando las sombras más oscuras, ahí debajo del pecho, justo en el abdomen. Tiene como toda una parte muy sombreada, así que voy por ahí. Lo otro que tengo muy a mano es el zoom todo el tiempo, con la Z y la ruedita del mouse. Me muevo constantemente. Y la clave también es siempre acompañar como la dirección del músculo o el movimiento, que es para dónde va la pincelada. Como que siempre tenés que, después lo van a poder ver en otro ejemplo, cuando haga la panza y la cadera, pero la pincelada para hacia dónde va es importante también. Después lo que está bueno siempre es ir cambiando, como que trabajas un poquito una zona y seguís con otra, no tenés que quedarte con una hasta que quede perfecta y no avanzaste nada en lo otro. Es como que anda moviéndote, andas un poquito acá, te cansaste, vas a la otra axila, vas a la otra axila y así. Y también tenés que tener en cuenta cuál va a ser el foco, qué es lo que más se va a ver. O sea, lo que menos voy a trabajar, por ejemplo, es la mano que está abajo del todo. No es que no la voy a trabajar, pero voy a trabajar más la otra mano y la cara, que es como lo principal, lo que está en mi punto focal. También eso siempre es... Bueno, todo depende del diseño, ¿no? Como que no vas a trabajar con tanto detalle todas las partes del dibujo. Oscurecí el pelo de la chica, pero lo que hice fue ir a la capa del pelo liso, poner control L, que me va a salir la capa de ajustes niveles, y ahí oscurecí con las flechitas. Porque si bien después lo voy a seguir trabajando el pelo, pero como para acompañar el progreso, me gusta tenerlo así en oscuro, así voy viendo como en contraste y voy comparando constantemente. Bien, hasta ahí entonces el planteo de sombras principal y ahora empezamos con las luces. Hay gente que le gusta trabajar, primero hacer todas las sombras y ahí empiezan a aparecer ahí los colores medios y por último las luces. Pero a mí me sirve mucho ir como comparando todo el tiempo el contraste de lo que sería la luz y la sombra.
Por ahí trabajé las sombras, pero no están al 100% completas y ya empiezo a poner luz. Porque ese contraste, decir, bueno, está muy blanco, muy oscuro, muy blanco, te ayuda. Lo que sí suelo hacer al final es poner un blanco completo. O sea, nunca para la luz usás de entrada un blanco puro. El blanco puro siempre es para detalles finales donde tenés el brillo del sol ahí en el ojo, algo muy importante, pero nunca trabajé siempre al 100% blanco o al 100% negro. A veces sí tenés zonas re oscuras y va negro, pero es importante que lo tengas en cuenta. Porque en todo caso es mejor que no te quede tan iluminado y después le agregas más luz si ves que no te quedó tan blanco o tan iluminado como está. Y lo que vas trabajando acá constantemente es los bordes internos, entre un músculo y un otro, como que con la opacidad y achicando y agrandando el pincel, vas todo el tiempo probando, como ablandando un poquito un borde, que no sea tan duro, lo vas suavizando. Con el pelo eso lo van a entender súper bien porque hay como mucha combinación de bordes. Esa es la parte más iluminada del cuerpo. El brazo, el hombro, el pecho. Así que está bastante blanco. Bueno, ahí empiezo a trabajar el brazo. Me fijo que la parte de arriba del brazo está iluminada, la parte de abajo está en sombra. Bueno, hice una línea negra que divide el brazo. Creo que se llama penumbra, si no me equivoco. Que es justo donde ya empieza como a sombra. Es la parte más oscura, digamos, del brazo. Y después no sigue tan oscura porque es como la luz de reflejo lo que le sigue. Pero bueno, acá lo que quiero mostrar es que estoy pintando. ¿Ves cómo continúo la curva del brazo? Yo primero hice la línea como recta y después en perpendicular fui marcando como la curvita del brazo. Ahí lo estoy haciendo. Ahí es cuando estoy como acompañando la forma o el músculo. Después voy a tener que ablandar esos bordes porque quedan como todas rayitas así y no queda bien. Pero como que con la pincelada voy acompañando la forma. Primero hice la línea oscura como para marcarla. No es que hay una forma o hay una regla cómo empezar a hacer esto. Tenés que ver cómo te resulta fácil. Ahí tiene una sombra muy marcada, muy fuerte, casi dura, que es debajo en el abdomen. Y ahí aparece la línea blanca que yo después la voy a tener que ablandar. Pero para empezar así, empezás como brusco. Como bueno, tenés que marcar este espacio está blanco porque está iluminado. Y después empezamos a trabajar el borde para ver qué tan fuerte es esa sombra. Es decir, cuanto más cerca tenga la luz, más fuerte va a estar como ese borde. Y cuanto más lejos esté, se va a difuminar un poco más. Voy a marcar bien el relieve de la panza y del músculo para que se entienda bien qué es lo que yo estoy pintando, qué estoy siguiendo. Que son esas primeras líneas rojas que hice al comienzo que me marcan el relieve. Ahí hago unas líneas como para abajo, pero después voy de manera perpendicular como continuando esa ondita, ese pocito que hay en la ingle, digamos. Bueno, acá yo ya empecé a estar contenta, como superé esa parte
que decía son todos manchones, ya acá veo una forma, digo, bueno, bien, está quedando, falta todavía un montón, pero ya decís, bueno, se nota que es un cuerpo, va queriendo. Muchas veces voy y vuelvo de vuelta al mismo lugar. Realmente lo vas a hacer o perfeccionar hasta que vos te guste, o hasta que vos sientas que está bien, o hasta donde te salga. Cuando decís, bueno, esto ya siento que no lo puedo perfeccionar más, está bien, ahí queda. Realmente el tiempo te va poniendo el ojo cada vez más fino, te vas poniendo como más detallista, pero realmente es paso a paso. Ahí con el brazo hice lo mismo, algunas líneas así como continuando la del círculo del brazo.